Los seres humanos venimos con un defecto de serie y es que creemos que para mejorar nuestras vidas tiene que ocurrir algo increíble o tenemos que realizar una acción tan remarcable y tan drástica que lo cambie todo. Pensamos que para ser más felices necesitamos irnos al Himalaya a meditar con monjes, o necesitamos que nos toque la lotería, o necesitamos hacer algún cambio muy drástico en nuestra vida, cuando en realidad no es así. La vida de una persona rara vez, o más bien jamás, cambia por algún tipo de suceso muy abrupto o por alguna acción que sea increíblemente rompedora. La vida de una persona cambia por el sumatorio de pequeños hábitos. Todo lo que necesitas para cambiar tu vida es poco a poco ir sumando buenos hábitos y restando malos hábitos. Un buen hábito, en definitiva, es cualquier hábito que te acerque a conseguir algo que tú quieres conseguir o que te acerque a ser la persona que tú quieres ser. Y un mal hábito es todo comportamiento automatizado y que repites en el tiempo que te aleja de ser lo que tú quieres ser o de conseguir lo que tú quieres conseguir. Lo único que necesitas realmente para cambiar tu vida es tener paciencia y tener un sistema eficaz que te permita crear buenos hábitos. Un buen hábito pequeñito, puede ser que al corto plazo no te sume mucho, pero el sumatorio de muchos pequeños hábitos mantenidos en el tiempo puede cambiar totalmente tu vida. Yo sé que, por ejemplo, leer 5 páginas de un libro a un día puede darte pocos resultados al corto plazo, o meditar 5 minutos todos los días, o entrenar 20 minutos todos los días, o salir todas las mañanas a dar un paseo de 10 minutos. Estos hábitos por sí mismos, repetidos una sola vez, tienen muy poco impacto, pero cuando se suman y crean un sistema de hábitos y además se mantienen de forma consistente, pueden cambiar tu vida completamente. Pasear todas las mañanas 10 minutos tomando la luz natural del sol puede cambiar drásticamente tu salud si mantienes ese comportamiento regularmente. Puede hacer que tu sistema circadiano esté mejor ajustado. La actividad física que haces caminando a la luz natural puede ayudarte a mejorar tu metabolismo. En definitiva, tu vida va a cambiar gracias a pequeños cambios que sumados van a transformar totalmente tu vida. Entonces, lo que yo hoy te vengo a traer es un truco, una especie de principio que si lo aplicas va a ayudarte a crear buenos hábitos con mayor facilidad y a eliminar tus malos hábitos también de una manera más sencilla. Y este truco está basado en la estructura esencial de los hábitos. Los hábitos tienen una característica esencial y es que son acciones automatizadas. En última instancia, lo que define si un comportamiento se ha convertido en un hábito es su automatización, su grado de automatización. Por ejemplo, lo que define que yo tengo el hábito de leer todas las mañanas no es que lea todas las mañanas, es que lo hago sin tener que llevar a cabo un proceso de deliberación. Yo no decido leer, yo no pondero leer, no digo, hoy voy a leer, ¿realmente leer va a sumarme mucho? ¿Me va a ayudar a conseguir mis objetivos? No, leer para mí es un hábito porque todas las mañanas lo hago de manera automática. Cuando me levanto y voy a iniciar mi proceso de desarrollo personal, veo el libro que estoy leyendo actualmente y como una especie de automatismo, agarro el libro y comienzo a leerlo. Aquí no media la parte racional ni la parte consciente. Simplemente se ha creado una asociación automática entre lo que veo y lo que siento al estar cerca del libro y leer el libro. Eso es un hábito. Una acción que no requiere de nuestra fuerza de voluntad, que no requiere de un proceso deliberativo. Entonces, el truco que te vengo a explicar para crear hábitos y eliminar hábitos con mayor facilidad se basa en este principio, en el principio de la automatización. Y bien, entonces, si lo que queremos hacer es crear un buen hábito, vamos a seguir una estrategia. Vamos a pensar en qué condiciones necesita nuestro cerebro para automatizar una conducta. Y lo que necesita nuestro cerebro para crear una conducta automática, para crear un hábito, es que en el entorno se den ciertas condiciones que siempre se repitan. Eso es lo más esencial para crear un hábito. Por ejemplo, si yo quiero crear el hábito de meditar por las mañanas, es importante que piense en hacer ese comportamiento
siempre en condiciones muy similares. Eso implica que si puedo, lo haga en el mismo lugar siempre, a la misma hora del día. Utilizando incluso, si lo estoy haciendo con un audio o algo por el estilo, el mismo audio. Cuanto más similares sean las características o el entorno en el que estamos haciendo la acción, más fácil es que la acción se convierta en un hábito. Y esto es porque nuestro cerebro utiliza este principio justamente para crear hábitos de manera automática. Todas las conductas que has automatizado en tu vida sin darte cuenta se han automatizado de esta manera. Se han dado porque en ciertos contextos se han repetido estímulos que has asociado a una acción y a una recompensa. Por ejemplo, si tú cuando te levantas lo primero que haces es agarrar el teléfono móvil y entrar a las redes sociales, eso lo haces de manera automática porque realmente, si te paras a pensarlo, no lo decides tú. Ves el teléfono móvil, lo agarras sin darte cuenta como poseído, entras a la red social, comienzas a ver historias. Tú no estás decidiendo realmente eso. Tú no entras a Instagram, por ejemplo, con un objetivo. Entras por hábito, por automatización. Y ese hábito se ha creado porque siempre se dan ciertas condiciones regulares en torno al comportamiento. Si tú tienes el hábito por la mañana, justo cuando te levantas, siempre se dan los mismos estímulos. Suena el despertador, lo apagas, ves el teléfono móvil al lado de tu mesita de noche, por ejemplo, o encima de tu mesita de noche. Normalmente tienes las mismas sensaciones internas, estás cansado, perezoso, piensas en lo que tienes que hacer a lo largo del día y dices, uff, qué palo, tengo muchas tareas que llevar a cabo. Y todo ese contexto siempre es regular, por lo tanto es muy fácil que en ese contexto se cree un hábito. Porque nuestro cerebro, para crear un hábito, necesita asociar una conducta a una señal ambiental, a una serie de estímulos que puede recibir a través de los sentidos externos, de la vista, del olfato, del oído, del gusto incluso, pero también a nivel interno, en función de las sensaciones que tengas. Y si hay estímulos que se repitan normalmente en torno a esa acción, la acción es mucho más fácil que se automatice. Y siempre será así. Todos nuestros hábitos son respuestas automáticas a estímulos que se dan de manera regular. Si no hay estímulos que se den de manera frecuente, no se puede crear un hábito. Porque los hábitos necesitan de señales ambientales, de interruptores externos o internos que los activen sin tener que decidirlo nosotros. Entonces, primer truco, si quieres crear un buen hábito con mayor facilidad, intenta que las condiciones en las que vas a hacer ese hábito sean lo más regulares posibles. Pues, por ejemplo, lo que te he dicho, cuando planees cómo vas a llevar a cabo ese nuevo hábito, imagínate que lo que quiero es comenzar a salir a correr, intenta siempre salir a correr a las mismas horas, a poder ser en un mismo lugar, si quieres incluso utilizando la misma ropa, el mismo calzado, corriendo siempre, si lo haces solo, siempre solo, si lo haces acompañado, siempre acompañado. Cuanto más regular sea el contexto en el que realizas la acción, mucho más fácil será para tu cerebro crear el hábito. Es muy difícil crear hábitos en entornos muy cambiantes. Si intentas que tu entorno sea muy predecible para tu cerebro y que siempre se den los mismos estímulos, crear un hábito es mucho más fácil. Y aquí te he puesto un ejemplo que es el ejemplo de adquirir el hábito de salir a correr. Intenta, dentro de lo posible, mantener las condiciones de ese hábito lo más fijas posibles. Y verás que crear hábitos será mucho más sencillo para ti. A menudo cometemos ese error, que cuando queremos crear un hábito no establecemos cuáles son las señales o los estímulos del entorno que van a estar presentes cuando lo hagamos. Entonces, nuestro entorno es muy cambiante y el hábito no puede arraigar. Es como intentar plantar una semilla en el aire. La semilla necesita de una tierra en la que arraigarse y nuestros hábitos necesitan de un contexto estable para crear la automatización, las raíces que arraigan el hábito a las señales ambientales. Ese sería el primer consejo o truco que te recomiendo mucho que hagas si quieres crear buenos hábitos. Si lo que quieres es eliminar malos hábitos, te recomiendo que hagas todo lo contrario. El hábito que tienes se ha automatizado porque, como hemos dicho, hay ciertos estímulos en el entorno que se dan una y otra vez.
Por ejemplo, si tú tienes el hábito de picar algo cada vez que entras a la cocina, es porque cada vez que entras a la cocina, la nevera está en el mismo lugar, tu cocina huele siempre muy similar, tienes más o menos las mismas sensaciones siempre que entras a la cocina, quizás entres un poquito ansioso porque has tenido un día duro de trabajo, y eso hace que tengas más predisposición a querer regocijarte en la comida o obtener un poquito de satisfacción de la comida. Bien, como hay ciertos elementos del contexto que siempre están estables, cuando entres a la cocina, el hábito de abrir la nevera y pillar algo para picar se solidifica. También en tu nevera siempre hay comida, por lo tanto es otro elemento estable que facilita que tengas ese mal hábito. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar desestabilizar el contexto, añadir rupturas de patrón, como a mí me gusta llamarlo. Es decir, tú haces eso de manera inconsciente porque como todo es tan regular en el entorno, tu cerebro no necesita estar en modo consciente, no hay novedades que analizar de manera racional. Si tú entras en tu cocina y vieras un jabalí, eso sería una ruptura de patrón. Nunca has visto un jabalí en tu cocina y tu cerebro te diría, ¿qué hago? ¿Cuáles son las salidas que tengo? No tengo ningún hábito, ningún comportamiento automatizado en mi cerebro que me permita lidiar con un jabalí en la cocina. ¿Qué puedo hacer? Eso activa el modo racional. Desde luego que si hay un jabalí en tu cocina, lo último que vas a hacer tú es abrir la nevera y ponerte a picar, ¿verdad? Ha habido una ruptura de patrón que te ha hecho activar el modo consciente y entonces el hábito no ha podido continuar con su curso normal, porque los elementos estables del entorno se han eliminado. Bueno, no se han eliminado, sino que se han opacado por ese estímulo rompedor. Una ruptura de patrón en los hábitos es justamente esto, añadir algún elemento que rompa el patrón de la regularidad, que añada algún estímulo novedoso que haga que tu mente se ponga en modo consciente. Imagínate que cada vez que cuando te levantas por la mañana y agarras el teléfono móvil, de golpe sonara una alarma muy fuerte, unas sirenas muy fuertes que nunca has escuchado. Eso rompería el patrón. Es una novedad y tu cerebro diría, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué son estas sirenas? Eso te permite activar el modo consciente. A veces, o más bien siempre, nos cuesta mucho combatir nuestros malos hábitos porque, como hemos dicho, se realizan automáticamente y el automatismo, la automaticidad, implica inconsciencia. Nos cuesta no hacerlos porque no nos damos cuenta de que los hacemos. No te das cuenta de que agarras el teléfono móvil y entras en Instagram. No eres consciente de ello. No eres consciente de que vas a picar algo en la nevera, si eso es un hábito arraigado para ti. No eres consciente de que cada vez que sientes envidia criticas a alguien. Son automatismos. Entonces, para romper estos automatismos, para salir del modo inconsciente, del piloto automático, es bueno añadir rupturas de patrón, añadir estímulos que hagan que nuestra parte consciente se active ante la novedad para decir, vale, ¿qué puedo hacer ante este estímulo novedoso? Entonces, si añadimos una ruptura de patrón, por ejemplo, imagínate que te suena esta alarma cada vez que agarras el teléfono móvil para entrar en Instagram, tomas conciencia. Y una vez que has tomado conciencia, ya no estás utilizando el móvil en modo inconsciente. Ya tu parte racional está activa, está presente, y es más fácil que dejes atrás esa tentación. No estás entrando ya con el modo automático, que es el que te lleva a perder el tiempo en Instagram. Por eso son útiles las rupturas de patrón. Y aquí te he puesto casos bastante exagerados, pero se pueden utilizar otro tipo de estrategias más útiles. Obviamente no vas a meter un jabalí en tu cocina. Y lo de la alarma sonora en el móvil, pues a lo mejor podría ser una buena herramienta, pero quizás es algo demasiado sonoro, ¿no? Algo demasiado molesto. Bien, quizás lo que puedes hacer, por ejemplo, si tienes el mal hábito de picar algo en la nevera cada vez que entras a la cocina, es añadir una fotografía en la cocina que antes no estaba, ¿no? En la nevera, por ejemplo, pegar una foto de Arnold Schwarzenegger mirándote, ¿sabes? Haciéndote contacto visual. Y que cada vez que entres digas, hostia, ¿qué hace aquí Arnold? ¿Qué haces aquí vigilándome? Eso parece una tontería,
pero como es una novedad, es algo que no estaba en tu nevera, activa el modo consciente y te permite tomar distancia y decir, hostia, estoy a punto de hacer esto. Voy a elegir utilizar otra conducta. Pues a lo mejor, en lugar de comerme el fosquito que tengo en la nevera, como he roto el patrón y he entrado en el modo consciente, voy a elegir pues ponerme un vaso de agua o comerme una manzana. Esto lo puedes hacer con muchísimos malos hábitos que tienes. Por ejemplo, si tu mal hábito es gastar mucho dinero con la tarjeta de crédito, pues quizás si en lugar de guardar la tarjeta de crédito donde la sueles guardar, la guardas escondida en la cartera, eso va a suponer una novedad para ti. Cada vez que vas al supermercado, sacas la tarjeta de crédito porque la tienes accesible y eso es como una regularidad. Pero sin embargo, si tú cambias la tarjeta y está en un sitio en el que no solía estar, cuando vas a pagar hay algo diferente. El patrón se ha roto y el modo consciente se activa. Ya tienes que pensar, hostia, ¿dónde había dejado la tarjeta? ¿Por qué he hecho esto? Y recuerdas, lo he hecho porque no quiero gastar dinero con tarjeta de crédito. Voy a pagar con efectivo. O voy a revisar qué tengo en el carro para ver si me he pasado mucho. Las rupturas de patrón se pueden utilizar con muchos hábitos diferentes. Entonces, si quieres crear un buen hábito, añade regularidad, intenta que los contextos en los que haces el hábito sean lo más estables posible, misma hora, mismo lugar, mismas circunstancias, misma temperatura. Cuanto más regular sea el entorno, más fácil será crear el hábito. Y cuando quieras romper un mal hábito, intenta añadir estímulos disruptivos que hagan que el modo consciente se active, que el automatismo se rompa. Recuerda que el automatismo está causado por la regularidad. Si añades algún elemento que rompa esa monotonía, esa regularidad, el modo consciente se activa y entonces puedes tomar una decisión ante el hábito. El hábito se frena. Respecto a esto, antes de acabar te quiero dar un consejo, que es que si añades elementos disruptivos, roturas de patrón en tus malos hábitos, tienes que modificar cada cierto tiempo estas rupturas de patrón. Una vez que lleves 3 semanas viendo a Arnold pegado en tu nevera, ya no va a ser efectivo, porque la regularidad se habrá creado. Tienes que utilizar el ingenio para estar cambiando los estímulos cada cierto tiempo. Cuando veas que te comienzas a habituar, pues lo cambias por otro. ¿Vale? Si no, no va a funcionar. Si se vuelve regular, ese estímulo que antes era disruptivo, no te va a servir demasiado. Lo ideal es eso, ir cambiando esos patrones rompedores que te vayan sorprendiendo hasta que el hábito se deshaga. Esa es una buena estrategia para romper tus hábitos. Así que nada, simplemente te quería dejar con esto. Recuerda que tu vida no va a cambiar porque te vayas a meditar con monjes al Himalaya, tampoco porque hagas baños fríos a menos 40 grados en una piscina todos los días, sino que tu vida va a cambiar generando pequeños cambios sostenibles en tu vida. Es la acumulación de estos pequeños hábitos que van a cambiar tu destino todos los días. Nada, a lo mejor medio grado van a cambiar tu destino, pero ese medio grado sumado en el tiempo y sumado al efecto de más pequeños hábitos va a hacer que la dirección de tu vida cambie totalmente. Y ya sabes que si quieres mejorar tus hábitos, tienes que jugar con los principios fundamentales de los hábitos. Puedes jugar con el automatismo de los hábitos, añadiendo regularidad a los buenos hábitos que quieres crear y añadiendo patrones disruptivos a los malos hábitos que quieres eliminar. Y de esa manera verás que mejorar tu vida, ir tras tus objetivos, es muchísimo más sencillo. Espero que esto te resulte útil y nos veremos en el próximo vídeo, si me estás viendo desde Instagram o desde YouTube, o nos escucharemos en el próximo podcast si me estás escuchando desde iVoox, desde Spotify o otras plataformas de podcasting.